¿no? En cuanto empiece esta cosa. Bien, ya está. Entonces, el día de hoy vamos a tener una sesión corta, 1 hora nada más. No les voy a dejar tarea o trabajo extra, ¿no? Después, como les habíamos estado manejando, para que se lleven un poquito más tranquilo el día de hoy, ¿no? Por todo el trabajo que han estado haciendo, ¿no? Entonces, ustedes deciden si lo dedican para hacer pendientes que tengan de la tarea o para algún tema, otro tema, o simplemente descansar, ¿no? Tampoco es que sea malo descansar, ¿no? A veces sí es bueno desentenderse un poquito de esta parte de matemáticas, ¿no? Para que no haya, pues les digo, no se estresen tanto, ¿no? Llevamos 2 semanas, nos faltan 14, ¿no? Entonces, mejor quisiera tenerlos estresados ya hacia finales y no hacia principios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Y bueno, esa es la noticia buena, ¿no? Entonces, la noticia mala que viene después siempre de la buena es que, obviamente, el lunes ya les tenemos que dejar la segunda tarea, ¿no? Porque, bueno, vamos a estar trabajando con tareas cortas relativamente todas las semanas, ¿no? Si se fijan, era una tarea corta. Tenía muchos incisos, pero tenía solamente 4 problemas, ¿no? La siguiente tarea es igual de 4 problemas. Ya revisamos más o menos cómo está la tarea. Está un poco más sencilla, van a verla, pero sí quisiera revisar unos cuantos conceptos que se les encargó estudiar, pero para tenerlos más en claro, ¿no? Y bueno, también les quería comentar de la tarea, ¿no? Obviamente las tareas tienen que ser un poco difíciles, porque en este caso no tenemos evaluación por examen, ¿no? Todas las evaluaciones van a ser por tarea y entonces tienen que ser más difícil de lo que sería una tarea normal, ¿no? Generalmente, a lo mejor ustedes hacían sus tareas y ya llegaba el momento del examen para estresarse, ¿no? Aquí obviamente no tenemos esa parte, entonces la tarea tiene que ser un poquito más compleja. Esta tarea, pues sí causa un poquito de pues de problemas, de revuelo. Estuvo muy bien porque realmente también se ve todo el trabajo que están haciendo y que sí están interesados, ¿no? En el material, ¿no? Muchas personas preguntando ahorita en Telegram, en la tarde, bueno, en las sesiones, que en la tarde se ve que están interesados, ¿no? Porque ya hasta se organizaron. Entonces, pues, sí me gustaría que siguiéramos trabajando así, ¿no? Entonces, vamos bien, pero sí, ese es el asunto, ¿no? Que tenemos que seguir con las tareas semana con semana y un poquito pesadas. Van a ver que sí, en realidad, insisto, que la siguiente tarea es más sencilla. Pero también, para tener mejor preparado esto, me gustaría repasar unos puntos, ¿no? Que ya ustedes investigaron, pero que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, déjenme que me encuentro mi lápiz para dibujar, para escribir. Ya se me perdió. Acá está. Entonces, bien, déjenme comparto la pantalla y vamos a empezar a resolver unos cuantos problemitas. Eh, un segundo. Está. Bien, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la pantalla con la que estamos trabajando, bueno, el programa que estamos trabajando. Y entonces primero quería entrar con los temas que ya revisaron ustedes, ¿no? O sea, obviamente, funciones, creo que ya no hay mucho problema. Estuvieron viendo tipos de funciones, cómo sacar su dominio, su rango. Eh, ya vieron, bueno, cómo podemos modificar una función, que ahorita vamos a ahondar un poquito de eso. Pero algo que se les quedó a ustedes investigar fue la función inversa, ¿no? Pues tenemos función inversa, ¿no? Y con respecto a la función inversa, tuvieron que investigar un par de conceptos, bueno, 3 conceptos en específico, ¿no? Lo que es una función inyectiva, una función suprayectiva y finalmente la que compone las dos, ¿no? La función biyectiva. Y, por ejemplo, el más común para estudiar esto, la función inyectiva, bueno, el ejemplo más común sería preguntarles, aquí déjenme lo pongo, ¿no? Pongo 1, 2, 3, aquí para ahondar un poquito más. Si yo les pongo la función
f de x igual a x cuadrada. Les pregunto, ¿esta función es inyectiva o no es inyectiva? Déjenme aquí nada más la dibujo para que nos acordemos cómo es. Y entonces, recordando, vemos que para que una función sea inyectiva, se tiene que establecer que si f de xa, con x a cualquier punto, es igual a f de xb, esto implica que xa es igual a xb, ¿no? Ese es, digamos, el criterio matemático para establecer que la función sea inyectiva, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso particular podemos decir, ¿qué pasaría si f de menos 1 es igual a f de 1, ¿no? Digo, se ve aquí claramente, ¿no? Vemos este punto y este punto son iguales, ¿no? Este es menos 1 y este es 1. Y entonces esto implicaría, de la definición que tenemos aquí, que menos 1 es igual a 1, ¿no? Entonces eso es una contradicción. Entonces la función no es inyectiva, ¿no? Ahora díganme, ¿la función es suprayectiva de lo que recuerdan haber investigado? No, tampoco. Bueno, entonces no es suprayectiva. De eso más o menos creo que todos están de acuerdo. Nada, díganme cuál es el concepto. Una función es suprayectiva ¿cuándo? Voy a poner nada más supra, para que no meter tanto en escribir. Una función es suprayectiva ¿cuándo? Cuando el dominio y el rango son todos los reales, ¿no? Bueno, lo podemos establecer así como una particular, ¿no? Una definición particular. En sí es cuando todos los elementos del contradominio están ocupados, ¿no? Ahorita te enseño por qué sería esa una definición particular la que me dijiste, ¿no? Ay, eso ya lo tengo que mover. Un tantito. Son usados, voy a ponerle, ¿no? Para más rápido. Es decir, y tenemos aquí el dominio, y aquí tenemos el contradominio. Podríamos hacer esto, por ejemplo, y yo podría en algún caso hacer esto, ¿no? Independientemente si eso es función o no, este ya es otro asunto, pero, déjenme ver que ya se me borró, aquí había puesto un punto. Ese no sería una función suprayectiva porque este elemento no fue utilizado, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, así, o así, es más, de hecho, no nada me impediría que fuera así, ¿no? Esa función sí sería una función suprayectiva, porque todos los elementos del contradominio los asignamos a un elemento del dominio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo ya más en particular. Sea fx igual a x, ¿no? Una función sencilla. Pero x, pero f de x es una función que va de los naturales a los naturales. Ahí, a los naturales. Estos son unos naturales, ¿no? Los naturales, bueno, para los que no lo recuerdan, son los números básicamente con los que estamos acostumbrados a contar, ¿no? Entonces tenemos una función que va de los naturales a los naturales, escrita de esta forma. Díganme, ¿esta función es suprayectiva? Sí sería suprayectiva, ¿no? Porque tenemos todos los elementos naturales y los mandamos a todos los elementos naturales. ¿Qué pasaría? La misma bueno, una función diferente que va de los naturales a los naturales, pero la definimos así. Así. Igual, ¿no? De los naturales
a los naturales. Digan, ¿esa función sería su proyectiva? Sí. Ahí tendríamos el problema del 3, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo el 3 en los naturales? ¿Cómo puedo obtener aquí este 3 de esta función? Si nada más pongo los naturales. No se, bueno, no se podría, ¿verdad? no se puede, ¿no? Exactamente, no se puede. Y entonces esa función definida en los naturales, de esta forma, no es su proyectiva. Entonces, por eso quisiera tomar la definición más con respecto al contradominio, más que con los reales, ¿no? Porque si bien sí vamos a estar trabajando más comúnmente con los reales, pero la definición es más, va más allá de eso, ¿no? Entonces, ese fue de su proyectividad. Y ya, biyectividad, pues creo que no hay problema, ¿no? Si se cumplen las dos, ¿no? ¿Suprayectividad es lo mismo que sobreyectividad? Sí, ahí vas a encontrar diferentes, depende de quién haga la traducción, van a encontrar diferentes nombres. Yo he encontrado, creo que como 5 o 6 diferentes nombres. De hecho, entra, por ejemplo, a la wiki y pon suprayectividad o función suprayectiva y vas a ver que ahí al principio te aparecen como 6 nombres, creo que diferentes, depende de la traducción que haya. Entonces, sí, no se preocupen, más o menos, si le suena que es suprayectivo, por ahí debe de andar, ¿no? Y biyectividad es que son las dos, ¿no? Y se cumplen las dos. Y obviamente entonces la función que habíamos puesto antes, déjenme la regreso. Ahí está acá. Esta de aquí tampoco es una función suprayectiva, ¿verdad? Nada más para dejarlo en claro, ¿verdad? ¿Por qué no es una función suprayectiva? Digo, ya nada más para concretar eso. Porque en Porque este faltan caso, los naturales negativos, ¿no? bueno, ya regresamos aquí a los reales, ¿no? En este caso, aquí déjame pongo con X en los reales, pero nos faltan todos los reales negativos exactamente, ¿no? X en los reales y F es una función que va de los reales a los reales, ¿no? Pero sí. Yo aquí siempre, obviamente aquí me faltó a mí comentarles esto, sí fue error mío, que estábamos en los reales, pero efectivamente, ¿no? Aquí, si revisamos el rango de la función, obviamente solo va en los reales positivos. Y entonces, pues no es su proyectiva. Entonces, esa función tan sencilla como x cuadrada no es ni inyectiva, ni es su proyectiva, y por tanto no es biyectiva, ¿no? Podríamos, déjenme lo pongo aquí en chiquito, podríamos hacer que esta función fuera inyectiva. ¿Cómo le haríamos para que la función fuera inyectiva? Lo que podríamos hacer es restringir el dominio, ¿no? En lugar de poner que x esté en los reales, podríamos poner que x está en los reales positivos. Es decir, esté entre 0 e infinito, ¿no? Entonces, asignando de esta forma la función, yo nada más voy a tener esta rama, ¿no? De la parábola. Y entonces ya no tengo problema de que tenga dos elementos asignados al mismo punto de f, ¿no? Con eso puedo yo asegurar la inyectividad, ¿no? Entonces, algo importante también en las funciones es que si una función en un dominio no es inyectiva, no necesariamente quiere decir que nunca va a ser inyectiva. Nosotros podemos obligarla a ser inyectiva restringiendo el dominio, ¿no? Y bien, entonces ya tenemos esa parte. Vamos ahora sí, nada más estamos aquí definiendo esos conceptos. Lo que nos va a interesar ahora, déjenme lo pongo aquí una línea nada más para separarlo. Ahora sí, la función inversa, ¿no? Entonces supongamos que tenemos y igual a 1 más 2x entre 7 más x. Y les pido calcular su función inversa. Entonces, para obtenerlo, como ya revisaron, como ya vieron, pues es muy similar a cómo calculábamos el rango, ¿no? Entonces, nada más despejamos en este caso las x. ¿Por qué nos interesa estudiar las funciones anteriores, bueno, los conceptos anteriores para poder estudiar la función inversa? Porque únicamente las funciones inyectivas van a tener inversa. Por eso es importante definir cuando una función es inyectiva o no.
si yo les preguntara en un examen, digo, supuesto, ¿no? Les pongo en un examen, calcular las inversas de estas funciones. En este dominio, además, se los especifico, ¿no? Y hay alguna que no tenga inversa, pues no la tendría que calcular, ¿no? Nada más poner ahí, no tiene inversa y se acabó, ¿no? Entonces, por eso es importante, para no trabajar en balde, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿esta función es inyectiva? Pues parece que sí, ¿no? Parece que no hay forma de que dos elementos los mande a un mismo, ¿no? De hecho, si la graficamos, ahí con los programas de cómputo que vimos pueden graficarlo. Aquí vemos que solamente tiene un componente asintótico en -7. Entonces podemos poner que esto va... a ver, espérame, ahorita reviso lo que está en el chat porque no lo alcancé a leer y ya se me borró. Algo así sería la gráfica, ¿no? Entonces... la evaluación de las tareas, porque es que no había leído las preguntas, perdón. La evaluación sí va a ser siempre tarea, ¿no? Bueno, no me acuerdo si ya se los había comentado. No me gusta hacer los exámenes en esta modalidad porque el semestre pasado tuve problemas de que, por ejemplo, si yo les decía a las 10 vamos a tener examen de 10 a 12 y les pedía conectarse, algunos tenían problemas de que ya se les fue la conexión, algunos no podían estar conectados durante todo el periodo, y entonces era muy estresante para ustedes tener que ver dónde se conectaban, o bueno, para sus compañeros fue muy estresante, por lo menos fue como yo lo vi, cómo se conectaban en ese momento, ¿no? Entonces, por eso vi que en esta modalidad al menos se me hace muy complicado hacer exámenes, ¿no? Pues para que cumplan tu cometido, ¿no? Exactamente, no se te va el internet, a lo mejor tu papá de repente dijo, oye, préstame la computadora porque me pidieron algo del trabajo y ya te quitaron y tú estabas haciendo examen, entonces no, es muy estresante para ustedes, ¿no? Entonces por eso vamos a hacer las tareas como evaluación, esa como sea tienen todo el periodo, ¿no? Obviamente, insisto, lo que vamos a ponernos muy críticos son con los plagios, pero no pasa nada, no pasa más allá de eso. Ustedes hacen su tarea. Estamos viendo, también somos conscientes de los que están preguntando, también por eso es importante que nos pregunten, porque hay muchos que ya vemos, sí, se la pasa preguntando y cosas por el estilo, entonces nos queda claro del trabajo que están haciendo, ¿no? Sí, el problema es, Telmex es el que, bueno, en general a mí nunca se me ha ido el internet cuando nada más hago una conferencia, pero bueno, sí sé que llega a suceder, entonces lo hacemos con tareas. Tienen toda la semana, pueden estar preguntando, pero sí tenemos que hacerlas, por eso, insisto, un poco más pesadas, ¿no? Bien. Y habría que comprobar también que fueran inyectivas, ¿no? Sí, en general, si les pidiera, por ejemplo, en un examen otra vez, ¿no? O en la tarea, si yo les verifiquen que la función tenga inversa, sí tendrían que lo primero es ver si es inyectiva, ¿no? Para poder sacar la inversa, ¿no? O si les pedimos, verifiquen que estas funciones sean biyectivas, entonces ahí sí no les queda de otra, ¿no? Tendrán que revisar las dos cosas, que es inyectiva y es suprayectiva. Para saber si es suprayectiva, como lo vimos hace rato, tendríamos que revisar el rango, ¿no? El rango a ver si sí está tomando todos los elementos, ¿no? Que ya, si sacaron el rango, pues ya es muy fácil sacar la función inversa, ¿no? Pero sí tendrían que ver los dos puntos siempre, ¿no? Inyectividad y suprayectividad. Pero bueno, pues sigamos con esta función. Sí creo que ya no hay más dudas o más comentarios. Entonces, despejamos, ¿no? Entonces tenemos aquí 7 más x por y igual a 1 más 2x. Aquí, por ejemplo, podemos poner 7y más xy igual a 1 más 2x. Y bueno, ya podemos aquí despejar x. Creo que el siguiente paso es muy complicado. Agarro la x, le saco la x, y entonces me va a quedar y, que multiplica a -2, ¿no? Ya lo pasé de este lado y lo factoricé la x. Y me va a quedar 1 menos 7y. Y entonces ahora sí tengo x es igual a 1 menos 7y entre y menos 2, ¿no? Es 7, ¿no? 7y. 3y menos 2, ¿no? Y entonces, como habíamos visto, esto nos servía para sacar el rango, ¿no? Y aquí, de hecho, mi dibujo más o menos ahí está, no está tan mal, ¿no? O sea, tengo una asíntota en -7 por este de acá, vertical. Y por esto de aquí puedo ver que tengo una asíntota horizontal en 2. Está más o menos, ¿no? Entonces ya podríamos ver el dominio, que son todos los valores de x, salvo el -7, y el rango son todos los valores de y, salvo el 2, ¿no?
Entonces ya tenemos dominio y rango, de hecho. Y aquí directamente podemos sacar la función inversa. Simplemente, como estamos acostumbrados a que y sea función de x, pues nada más intercambiamos. Siempre donde veamos una x ponemos una y donde veamos una y ponemos una x, ¿no? Entonces voy a tener f a la menos 1 de x es igual a y. Eso va a ser igual a 1 menos 7x entre x menos 2, ¿no? Y ahí ya tenemos nuestra función inversa, ¿no? Entonces, bien, ahora nos faltaría graficarla si quieren, pero bueno, ahorita checamos, ¿no? Ahorita nos vamos a revisar esa parte, ¿no? De graficación, cómo podemos obtener esas gráficas. Pero bueno, creo que para obtener inversa de una función no hay mucho problema, ¿no? Es tal cual, nada más es un poquito de álgebra. Pero en general va a ser álgebra simple. A lo mejor cuando tengamos más problemas es cuando tuviéramos una función f de x igual a ax cuadrada más bx más c, ¿no? Si yo les pidiera sacar la inversa de esta función, por un lado, al principio, como primer cosa, lo que tendrían que hacer es encontrar el dominio, ¿no? Donde la podrían sacar. Y luego, esto de aquí, por ejemplo, digamos, habría que especificar bien quién es A, B y C, pero de entrada podemos asegurar lo que sí es que es una parábola que abre hacia arriba, ¿no? Vamos a dibujarla por ahí más o menos, ¿no? Entonces, obviamente tendríamos que quedarnos como por aquí en adelante, ¿no? Digo, ahorita, por poner algún valor, ¿no? Este sería, nos podríamos quedar con este pedazo o con este pedazo, y de esa sí podríamos sacar la inversa, ¿no? Obviamente aquí tiene un poquito más de chiste despejar la X, ¿no? Por como la tienen expresada aquí. Luego vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Ya ahorita, ya las limitaciones algebraicas, si tuviéramos, bueno, ya es otro boleto, ¿no? Pero la cosa es que sabemos que restringiendo el dominio debe de poder calcularse la inversa. Pero bueno, vamos a algo más sencillo para poder ver esto, ¿no? Por ejemplo, si les pusiera g de x igual a x cuadrada, vamos a decir que con x en 0, infinito, ¿no? De hecho, de esa manera ya podemos establecer una función que tiene inversa. Entonces nada más me voy a quedar con esta rama de la parábola. Y si quiero calcular g, la función inversa de g, ¿esa cuál sería? Esa creo que está sencilla, la pueden encontrar sin que hagamos nada, ¿no? ¿Qué sería la inversa? Y cuadrado. ¿Raíz de x? Raíz, ¿no? Más bien. Aquí, o sea, sí sería como despejar, te quedas en un paso anterior de cuadrado y lo despejamos y ya me queda la raíz de x, ¿no? Entonces, ahí tenemos la raíz de x, ¿no? Y si graficamos esa función inversa, ya sabemos que es así, ¿no? Ahora, algo interesante es, si graficamos aquí en estas dos, la función identidad ya saben que es la que no nos modifica las cosas, ¿no? La función identidad en el polinomio va a ser la x en los polinomios. Entonces va a ser la línea h de x igual a x, ¿no? Esa es la identidad, ¿no? Y aquí la pongo igual. H de x igual a x. Entonces, ¿qué es lo que parece de esta función que tenía g a esta función inversa de g? Parece que lo que se hizo, la función inversa, fue reflejar la gráfica con respecto a la identidad, ¿no? Entonces, así es como podemos encontrar más o menos las gráficas, ¿no? O bueno, darnos una idea de cómo va a ser su comportamiento. Y nosotros ya encontramos, o sabemos la gráfica de la función, conocemos la identidad, pues sería reflejarla para encontrar la gráfica, ¿no? Pueden intentarlo, o, les digo, también con la ayuda de los programas de cómputo que tenemos aquí, pues podemos utilizarlos, ¿no? La computadora les puede ser de mejor ayuda, Profesor, ¿no? Y les da una cosa más completa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí es cuando, o sea, el dominio de la función para la función inversa sería el rango, ¿no? Y el rango de la Exactamente, función sería el dominio de la inversa. exactamente. Por ejemplo, acá, a esta de aquí vamos a dejarlo, vamos a poner un G1 de X, igual a X cuadrada como la teníamos, y vamos a restringir X en 0,2, ¿no? Para que sea más sencillo, ¿no? Entonces, esta función ya tenemos el dominio dado porque yo se lo di, ¿no? ¿Cuál sería el rango de esta función? Rango de G1. 0 a 2. Casi.
X en los reales, obviamente seguimos en los reales, tal que, digo, estoy con el rango, no sería la X, sería la Y, ¿no? Es el rango, ¿no? El rango. El dominio sí es de 0 a 2. El rango son las Y's en los reales, tal que Y está en 0,4, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, ese sería el rango en esa función G1 que tengo esta de acá, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la función G1 de X, ¿no? Este no cambia nada. Vamos a tener raíz de X. Pero ahora sí, el dominio, ¿quién sería? De 0 a 4, ¿no? Exactamente, ¿no? De 0 a 4. Y este es el tom. ¿Y el rango? Ay, bueno, es que este De sería... 0 a 2. De 0 a 2. Exactamente, ¿no? Entonces son las Y's en R, tal que Y está en 0,2, ¿no? Y sí se ve, ¿no? Si, por ejemplo, yo llego aquí, mi X hasta 4, esto tiene que llegar hasta 2 nada más, ¿no? Entonces, si ahí resuelven 2 por 1, ¿no? Si encuentran la inversa, ya tienen también el dominio, el rango determinado. Si encuentran el rango, ya tienen la inversa de la función, ¿no? Aquí, bueno, nada, déjenme hago hincapié en esto. Quiero, en general, este -1, asignarlo cuando tenemos funciones inversas de este estilo, ¿no? Pero no quiero que se confunda con el recíproco, que podría entenderse como 1 entre G, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso porque luego sí ha habido problemas. Si les pongo así en un problema, por ejemplo, ahí déjenme lo muevo. Si les pidiera calcular h-1 de x, no me vayan a poner 1 entre h de x, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Por eso se los digo, ¿no? Entonces, esto no está bien, ¿no? Y precisamente por eso en las funciones trigonométricas no me gusta utilizar mucho esa notación, pero bueno, en algunos libros sí la van a ver, ¿no? Seno a la -1 de x, eso no vayan a pensar que es 1 entre seno, ¿no? Esto en realidad yo siempre intentaré ponerlo como el arco, cuyo seno es el de x, ¿no? Para que no haya este problema. Pero en estas otras sí no tengo mucha forma de escribir otra notación, ¿no? Entonces nada más para que lo tengan con cuidado, ¿no? Que no es el recíproco, sino es la función inversa, ¿no? Y ahora, Profe, una ¿sí? ¿Por qué y no puede ser negativo? O sea, como -2. Por el dominio que ya puse aquí. Por ejemplo, en este lado, como yo ya te puse aquí bueno, por un lado por el dominio, ¿no? Y por otro lado porque y ya habíamos visto que siempre son positivas, ¿no? Aquí la gráfica de x cuadrada nunca se va a hacer negativa, pero a lo mejor queda mejor tu pregunta con esta función. Déjenme ponemos... Es que se me acaban las letras, siempre utilizo f, g y h. Vamos a poner g de nuevo. G de x igual a x cúbica, ¿no? Esa tiene más sentido, ¿no? Con x en 0,2. Vamos a dejarlo igual, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si tenemos la gráfica completa, ahorita todavía no me fijo de esto, si tenemos la gráfica completa de x cúbica, es una cosa así, ¿no? Pero como estoy restringiendo el dominio, todas estas las tengo que quitar, ¿no? Y entonces, en este dominio definido solo voy a tener este pedacito. Entonces, por eso es que para la x cuadrada no tomé este lado y para x cúbica no tomo este lado, ¿no? Porque yo lo estoy restringiendo. Aunque, por ejemplo, díganme, la función x cúbica, ¿tengo que restringirla para que tenga inversa? No, No hay porque es problema. efectiva. Exactamente, no hay problema con esa, ¿no? Como esta viene para valor negativo tengo valor negativo de y, y para valor positivo de x tengo valor positivo de y, entonces esa sin problema yo la podría sacar su inversa, ¿no? Y entonces, la gráfica, nada más la gráfica si quieren, ¿cómo se vería? Bueno, sí la voy a poner. Creo que no hay ubica x. Y esta es la gráfica que tenemos, ¿no?
que vuelve a ser similar, ¿no? Como que la reflejamos en la identidad, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Digo, sí no quedó tan bien, pero es más o menos que se vea que es la reflexión, ¿no? Entonces, por eso en algunos lados la gráfica no está completa, ¿no? Porque yo sí la restringí, ¿no? En algunos casos nada más para que sea más fácil de entender, en otros casos porque sí es necesario, pero chequen bien eso, ¿no? Que la gráfica solo puede existir donde su dominio está definido. Y el dominio en general lo ponemos siempre a priori, ¿no? Primero decimos si son todos los reales, si los reales positivos, si son solo los pares, no sé. Cualquier cosa podemos poner, pero siempre lo especificamos al principio, ¿no? Pero bueno, entonces para terminar esto, porque hasta ahorita, por ejemplo, pues sacamos esta y sacamos inversa, pero todavía no sabemos cómo podemos corroborar que lo hicimos bien, ¿no? Esta, bueno, está sencilla porque ya la conocemos. La de... Ahí, se me muevo. La de la Era raíz para cuadrada también está. una función compuesta, ¿no? O sea, meter la inversa dentro de la original y la original dentro de la inversa para comprobarla. Exactamente, ¿no? Entonces, para eso tenemos que repasar un poquito lo que vimos de composición de funciones, ¿no? Esto sí lo vimos en el video, pero bueno, vamos a hacer nada más un par de problemas aquí. Entonces, bueno, en el video vieron, aquí también lo mencionamos de rapidito en una clase, que la composición de funciones está definida como f compuesto con g de x, ¿no? Siempre es importante poner el argumento, ¿no? Y esto se definía como f de g de x. Y entonces, donde tuviera x originalmente, ahora ponemos g de x. Entonces, vamos a hacer un problema así muy sencillo, rápido. Nada más para especificar esto, por ejemplo, supongamos que tenemos esa f de x igual a menos 2x más 9. Y que tenemos g de x igual a menos 4x cuadrada más 5x menos 3, ¿no? Y dadas estas dos funciones, les pido calcular, bueno, ahorita lo vamos a hacer, f compuesto con g. Que sabemos que está definido de esta manera, ¿no? Entonces, como decíamos, donde teníamos una x, ahora vamos a tener g de x, entonces podemos poner menos 2, que es el que está de f, menos 2, y ahora donde tenía la x, todo esto de g va a entrar, ¿no? Menos 4x cuadrada más 5x menos 3. Y más 9, ¿no? Entonces esto va a quedar 8 positivo x cuadrada menos 10x más 6, ¿no? Más 6 más 9, ¿no? Y esto, bueno, esto es 15. Ahí tenemos entonces la composición, ¿no? Ya habíamos dicho que para determinar también el dominio de la composición teníamos que ver, necesitamos las x donde g existiera y necesitamos las g donde f existiera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este problema que puse, es muy sencillo. Ya sabemos que los polinomios, el dominio son todos los reales, no hay nada que los limite. Y la composición me da otro polinomio. Entonces, el dominio y el dominio van a ser todos los reales y el rango del FG y la composición de ellas van a ser igual todos los reales, ¿no? No hay problema con eso. Bueno, no en este caso sí habría que ver, no son todos los reales el rango, ¿no? Sí lo tendríamos que sacar con la inversa. Porque es una función cuadrática, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos el vértice de la parábola. Pero bueno, vamos a ver otra que sí sería más interesante. Más sencilla, pero más interesante. Por ejemplo, si más bien yo les hubiera puesto f de x igual a x cuadrada y g de x igual a 1 entre x, aquí sí tiene sentido preguntarse por el dominio de la composición, ¿no? Porque si bien f está evaluada, o el dominio puede ser cualquier real, aquí ya no, ¿no? Entonces el dominio, bueno, más bien primero la composición, nada más para ponerla, la podemos escribir de esta forma, ¿no? 1 entre x al cuadrado, ¿no? Y el dominio de f compuesto con g son las x en los reales, tal que qué.
Son todos los números reales La excepto de el 0, ¿no? y cero, ajá. Exactamente, ¿no? Entonces, lo único que aseguramos, ay, faltó 0. Entonces, lo único que le pedimos es que esté definida para G, ¿no? Entonces, quitando X igual a 0, ya G está definido, y si G está definido, entonces F está definido, no hay problema, ¿no? Entonces, esta función ya está completamente definida. Como les decía, pues con que tengamos el dominio ya establecido, sabemos que la función existe, ¿no? Ya el rango ya es otro boleto para sacarlo, ¿no? Pero entonces, ahora sí, podemos sacar, dada la función anterior, F compuesto con su inversa. ¿Esto qué sería? Déjenme... lo muevo nada más para recordar las expresiones. Ya quedó hasta acá. Ay, ¿dónde está? No la veo. Más arriba. Aquí está. Entonces, la original tenemos 1 más 2x entre 7 más x. Ay. Ok, la. Entonces, si no, ahorita me la dictan ustedes. Era 1. Déjenme más bien. De hacer eso las voy a escribir acá, si no se me va a seguir perdiendo. Si tienen por ahí las funciones, me las podrían dictar. ¿O no las están anotando? Esta era 1 más 2x, creo. 1 más 2x entre... sí, en 7. 7 más x, ¿no? Más X. Y luego f, la menos 1 de x. ¿Si la tienen o la revisamos? Sí, es Sí, es 1 menos 7 1 y menos 7x. 1 menos 7x entre no, sí. X menos 2. x menos 2. Es cierto, ¿verdad? Porque 2 es el que da la asíntota. Dale, gracias. Entonces, ahora sí, al hacer la composición de estas dos funciones, sabemos que esto es f de la función inversa de f. Y esto es igual, entonces, donde tenía x, ahora tengo f inversa, ¿no? Entonces voy a tener 1 más 2 que multiplica a 1 menos 7x entre x menos 2. Todo esto entre 7 más otra vez, ¿no? 1 menos 7x entre x menos 2, ¿no? Y ahí tendremos que hacer la operación. No lo voy a hacer ahorita, se los dejo de tarea moral, para no tardarnos tanto, ¿no? Pero creo que no hay mucho problema. Si alguno tuviera problemas para hacerlo, no pasa nada, podemos hacer una sesión en la tarde para estar haciendo operaciones algebraicas, pero bueno, aquí básicamente el 2 lo multiplican a esta función directamente, ese no hay mucho problema. Y este 1 se lo suman a esta fracción considerando este denominador, ¿no? Digamos, sería lo único que tendría que hacer. Lo mismo es acá, ¿no? Ya que hacen la operación de suma aquí y suma acá, entonces hacen ley del sándwich, simplifican las operaciones que tengan ahí, y entonces ahora sí díganme, ¿cuál es el valor que tenemos que obtener aquí? Considerando que tenemos bien nuestra inversa, ¿no? Creo Es que la era comprobación. X. Exactamente, ¿no? Tenemos que obtener la identidad. Entonces, a manera de comprobación, por ejemplo, en sus tareas, exámenes, es lo que podrían hacer. Si les pido sacar una inversa y comprobar que sí efectivamente sea la inversa, tendrían que hacer esto. Las componen, operan algebraicamente las dos funciones y tienen que llegar a la identidad. Si llegan a la identidad, quiere decir que estuvo bien hecho todo. Si no llegaran a ella, entonces pasó algo, ¿no? O se equivocaron en el álgebra o se equivocaron sacando la inversa, ¿no? Pero bueno, como sea, ya saben que tienen que revisar ahí que pudo haber un errorcito, ¿no? Un problema, ¿no? Sí, más o menos, está bien, porque no hay mucho problema, ¿no? Sacar inversas, componer funciones, la combinación creo que tampoco hay mucho problema, ¿no? Básicamente era sumar funciones, multiplicar funciones, restar o dividirlas y revisar el dominio que esté bien definido, es decir, la intersección de los dominios de las funciones originales, ¿no? Creo que tampoco hay mucho problema. Nos va a interesar mucho la composición, porque como, bueno, algunos de ustedes ya lo habrán visto, cuando empecemos a ver derivadas, hay una que se llama regla de la cadena, ¿no? Y básicamente la regla de la cadena nos sirve para estudiar este tipo de funciones.
Yo ya nada más para terminar, vamos a ver un problema más de esto. ¿Qué pasaría si yo les doy h de x igual a seno de x menos 1 al cuadrado? Y les pido, como para ir desmenuzando el problema, encuentren las funciones que se componen para formar esa h de x, ¿no? Entonces, con base en eso, ustedes, por ejemplo, pueden decir, ok, la función más obvia es el seno, ¿no? Entonces yo puedo establecer una f de x que sea igual al seno de x, ¿no? Y entonces ahora, yo veo que el argumento del seno está elevado al cuadrado. Entonces necesito otra función, vamos a llamarla g de x, que me eleve las cosas al cuadrado. Entonces, si yo compongo f con g, ya voy a tener el seno de x cuadrada. Ahora me falta esto de aquí, ¿no? Entonces podemos establecer otra función, que, no sé, vamos a llamarle y de x, que sea igual a x menos 1. Y entonces ahora sí, ya la función h de x ya la tengo bien desmenuzada, ya podemos saber exactamente la composición de qué funciones se ocuparon, ¿no? Y eso lo necesitamos para aplicar, me estoy adelantando mucho, pero en algún momento para aplicarle a la cadena, ¿no? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, f compuesto con g compuesto con y de x es igual a f que se le aplica a g y a g que se le aplica y de x, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ya nada más para volver a poner, tenemos el seno de x menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces es otra de las utilidades que tiene, ¿no? Bueno, una de las muchas utilidades. También van a ver que la función inversa, bueno, también vamos a ver cómo calcular derivadas mediante funciones inversas, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos la derivada del seno, ¿cómo calcularíamos la derivada del arcoseno, ¿no? Entonces, digo esa por poner algo, ¿no? Porque si les digo de la x cuadrada y de la raíz de x, pues no hay mucho problema, ¿no? Pero a lo mejor del arcoseno sí tiene un poquito más sencillo, bueno, tiene más, es más interesante el caso, ¿no? Pero bueno, por eso nos interesa, por un lado, ver composición y por otro lado, sacar funciones inversas, ¿no? Ahora, ya para terminar con este pequeño repasito, para no hacerlo largo, porque ya les había quedado aquí la clase cortita, vamos a terminar haciendo el repaso de funciones, de ecuaciones paramétricas que ya ustedes también revisaron, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesaba ocupar las ecuaciones paramétricas? Ay, se me acabó la hoja. En sí, lo que ustedes vieron, por ejemplo, si nosotros estábamos acostumbrados a definir las funciones como f de x, g de x y ese tipo de cosas, vemos que restringía mucho, ¿no? Por ejemplo, un círculo no lo puede estudiar como una función de ese estilo, ¿no? Entonces solo podríamos ver un caso muy particular de funciones. Para lo cual, entonces, investigaron las funciones implícitas. Y entonces ya vimos que con funciones implícitas podíamos estudiar funciones un poquito más generales. Por ejemplo, el círculo completo ya la podíamos estudiar o dibujar completo, ¿no? Pero las funciones paramétricas nos van a ayudar a estudiar funciones todavía más complejas. Imagínense que tuviera esta curva, ¿no? Una curva que viene por aquí, sube, baja, regresa, vuelve a subir, vuelve a regresar, y así, ¿no? Si yo lo quisiera estudiar con una función tradicional, no voy a poder, porque de entrada, por ejemplo, tenemos que el criterio de la recta vertical no se cumple, ¿no? Entonces esto no es una función. Si yo lo quisiera estudiar con funciones implícitas, también se ve bastante complicado. A lo mejor tengo un poquito más de posibilidad de avanzar en su estudio, pero también se ve que se va a complicar. Entonces, para eso se ocupan las ecuaciones paramétricas, en donde yo puedo decir, vamos a decir que x sea igual a f de t y que y sea igual a g de t. Y entonces ahora sí, cada punto yo lo puedo ir estudiando, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí, yo lo puedo establecer sus coordenadas como f de t, g de t, ¿no? Y entonces ya, variando el parámetro t, de ahí viene su nombre, yo puedo ir a encontrar cualquier tipo de curva de este estilo, ¿no? Muy, muy complejas, tan complejas como sea, ¿no? Y pueden encontrar en la literatura, si se ponen a ver en programas de cómputo, por ejemplo, es muy común encontrar la cardioide
o la... se me olvidó una que es como parábola, pero bueno, pueden encontrar muchas funciones muy complejas, tan complejas como quieras. De hecho, ahí hasta hubo gente ociosa que con ecuaciones paramétricas se pone hasta a dibujar, ¿no? Pueden ver en Wolfram diferentes dibujos hechos con gráficas, ¿no? Y todas ellas son con ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces se ve que se puede ocupar para estudiar figuras muy complejas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una de las cosas también que nos es de interés en estas funciones. Pensemos en esta función, ¿no? Que tengo x igual a t, algo muy sencillo, y y igual a t cuadrada. Vamos a ponerlo, ¿no? Que esa es mi función f de t. De hecho, para mantener la notación que había utilizado, esta es mi f de t y esta es mi g de t, ¿no? Y entonces ahora sí, si yo, por ejemplo, en este caso, digo que t está entre, no sé, vamos a ponerle menos 1,2. ¿Cuál es la gráfica de esas ecuaciones paramétricas? En este caso no hay mucho problema con estas que están simples. Por ejemplo, nosotros sabemos que y es igual a t cuadrada, pero sabemos que t es igual a x. Entonces podemos sustituir una en la otra. Yo podría poner y igual a x cuadrada, ¿no? Entonces, algo así quedaría mi gráfica, ¿no? Desde menos 1 hasta 1, ¿no? Cuando sustituimos el valor de menos 1, x tiene valor de menos 1 y y tiene valor de 1 y así nos vamos barriendo. Y cuando t es igual a 2, x es igual a 2 y y es igual a 4, ¿no? De hecho, este es 2, ¿no? Aquí es un 2 y este es un 4. Entonces ya tenemos esta gráfica estudiada, ¿no? Es muy sencilla, pero podemos establecer sus ecuaciones paramétricas. Pero realmente lo que nos interesa, bueno, aparte de poder explicar curvas tan complejas como estas, es que yo no tengo solamente una parametrización, yo puedo tener diferentes tipos de parametrizaciones para la misma curva. Por ejemplo, ¿qué les parece si ahora yo les digo que x sea igual a 1 menos 2u? Ahora en lugar del parámetro t vamos a usar el parámetro u. Y que y sea igual a 1 menos 2u al cuadrado. Obviamente lo que queremos es explicar la misma curva, ¿no? No me servía de nada cambiar la curva. Yo nada más quiero estudiar la misma curva con diferentes ecuaciones paramétricas. Entonces, aquí lo que tendríamos que ajustar es el parámetro u, ¿no? Entonces, u, ahora, ¿de dónde a dónde iría? Lo que quiero obtener es esta curva de nuevo, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, partíamos cuando x es igual a menos 1, pues vamos a sustituir acá, ¿no? Entonces, menos 1 es igual a 1 menos 2u. Y entonces, ¿para qué valor se cumple? ¿Para qué valor de u se cumple? Que x es igual a menos 1. Podemos ahí despejar. Lo voy a hacer chiquito para aquí poner y. Pues me queda menos 1 entre menos 2, ¿no? Esto es igual a u. Entonces, ¿qué valor de u sería? 1, ¿no? Positivo. 1, exactamente, 1 positivo, ¿no? Antes de escribirlo, déjenme, me voy al siguiente, ¿no? Ahora queremos que x sea igual a 2. Entonces vamos a tener 2 es igual a 1 menos 2u. Aquí voy a tener 2 menos 1 entre menos 2 y eso es igual a u. ¿Qué valor tenemos? Ahí, este es igual a u. De aquí nos salió el 1 y de aquí nos va a salir el Menos un medio, ¿no? menos un medio, ¿no? Entonces tenemos 2 menos 1, 1 y menos un medio aquí queda, ¿no? Menos un medio. Entonces, si fijan, u va de menos un medio a 1. Menos un medio, coma 1, ¿no? Porque también tenemos que considerar que estamos en un plano, los números están ordenados, ¿no? Entonces yo no podría poner en este intervalo 1, menos un medio, ¿no? Porque se vería como raro, ¿no? Estamos acostumbrados de la recta numérica siempre a revisarla en un orden, entonces tenemos que hacerlo así, ¿no? Pero fíjense qué pasó aquí. Por ejemplo, en esta parametrización, yo partía de menos 1, iba aumentando x y le iba recorriendo de esta manera, ¿no? Entonces algo importante en las paramétricas,
aparte de que nos dejan estudiar estas curvas, aparte de que tenemos podemos poner diferentes parametrización, que también nos permiten establecer un sentido de recorrido, ¿no? Aquí podemos establecer que se está recorriendo la curva de este punto a este punto. No hay ambigüedad de que si lo estoy haciendo al revés o lo que sea, ¿no? En este sentido se está recorriendo. Ahora, con esta nueva parametrización, con los valores de U entre estos puntos que ya calculamos aquí, ¿en qué sentido se está recorriendo la curva? Igual, ¿no? Vamos a checarlo. Déjame nada más pongo los valores aquí. ¿O es por la forma en la que lo puso, o sea, que estaba contenido de -1/2 a 1? Exactamente. O sea, Si yo ahí ya va al revés. si yo sustituyo, por ejemplo, el -1/2 de valor de U, ¿qué valor obtengo para X? El 2. Exactamente, ¿no? Entonces aquí pongo ahí. Aquí sustituyo los valores, pues de hecho, de aquí así lo obtuve, ¿no? Sustituyo el -1/2 aquí, me llevo este camino y voy a obtener X igual a 2, ¿no? Entonces, para este valor de U, yo tengo X igual a 2. Y luego voy recorriendo y hasta que llegue, por ejemplo, hasta el 1, en ese caso voy a obtener el -1, ¿no? Entonces se invirtió el sentido en que yo le estoy recorriendo. Entonces es interesante checar. Digo, ahorita no nos preocupa mucho el sentido para lo que vamos a ver en este curso todo el semestre. No nos interesa mucho, pero van a ver que en Mate 2 sí empezamos a estudiar un poquito más, a profundizar las ecuaciones paramétricas, o las derivadas y ese tipo de cosas. Y nos va a interesar, por ejemplo, también el sentido en que se están barriendo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque ya aplicaciones que nos puedan interesar, si por ejemplo aquí este fuera el recorrido de, no sé, una mosca, un planeta, un satélite, lo que quieran poner, sí nos interesa ver en qué sentido se está haciendo este barrido, ¿no? La trayectoria del objeto que estamos estudiando nos interesa ver hacia dónde es, ¿no? Entonces, por eso nos interesaría ver la dirección en la que se está barriendo, ¿no? Y digo, también nos interesará ver que podemos nosotros hacerlo en un sentido y en otro y con cualquier parametrización, ¿no? La parametrización aquí depende de lo que ustedes quieran. Ustedes pueden poner la parametrización que ustedes quieran, ¿no? Obviamente, en la práctica siempre nos vamos a quedar con la más sencilla, pero lo que es importante ver es que no importa cómo parametricen, ustedes pueden resolver el problema. Pues ya nada más para hacer un problema más de esto. Por ejemplo, si yo les doy la curva paramétrica x igual a raíz de t y y igual a 5 menos t, ¿cómo vamos a poner t en 0,5? Esa gráfica, ¿cómo sería? De estas ecuaciones. Aquí nos vamos a hacer otra parametrización, obviamente en un ratito. Como les había dicho, lo que podemos hacer es aquí sustituir, ¿no? Entonces esta es sencilla, si quieren ver más o menos la gráfica. En los programas se pueden poner las dos expresiones y que se los haga, ¿no? No hay mucho problema. Pero aquí, por ejemplo, aquí teníamos para y, aquí se me borró. 5 menos, antes tenía t, y aquí entonces tengo que x es igual a raíz de t. Entonces ahora, si quiero poner aquí x, ¿qué tendría que poner? Raíz de t. Lo quiero ver como y en función de x, ¿no? Que es como estamos acostumbrados a graficar. Que aquí tengo x y aquí tengo y. Entonces aquí quisiera poner la x como tal, para que fuera una función y de x. ¿Qué pondré aquí? Raíz de x. Este sería despejar. Aquí tenía t, y aquí tengo que despejar la t, entonces me quedaría x cuadrada, ¿no? Sí. Y entonces ahora sí, vamos a ver, de aquí, por ejemplo, tenía, cuando t era de 0 a 5, entonces este era de 0 a 5 los valores de x, y aquí, por ejemplo, y empezaba en 5, termina en 0, ¿no? Es una cosa así en la gráfica. Y de hecho, hasta podemos asignar su dirección de esta forma, ¿no? Pues quiero mantener esta misma gráfica entre estos valores, este primer cuadrante, pero con otra parametrización, por ejemplo, algo muy sencillo. Vamos a poner ahora que x es igual a t. Así de fácil, ¿no? Entonces, si x es igual a t, ¿cómo puedo yo establecer mi ecuación paramétrica de y? También quiero que dependa del parámetro t.
5 más ¿Cómo? t. 5 menos. Menos 6 igual. Aquí ahora tengo definida, antes tenía definida a x como raíz de t, ¿no? Y en ese caso, y era igual a 5 menos t. Ahora tengo definido a x igual a t, mi nueva parametrización, ¿no? Entonces, en este caso, Es X, y ¿no? sería, lo queremos seguir poniendo con términos de t, ¿no? Aquí esta es una función de t, y esta también es función de t. Entonces, aquí tendría que quedar t cuadrada, ¿no? Antes era de raíz de x, y esto me quedaba de 5 bueno, 5 menos t, y si ahora defino x igual a t, para mantener esta misma curva que estoy estudiando, yo tendría que definir y igual a 5 menos t cuadrada, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, aquí yo sustituía el valor de t, tendría que ponerlo al cuadrado para tener este valor de t, y aquí si sustituyo directamente ya está al cuadrado, ¿no? Esta sería otra parametrización. También sencilla, sería cosa de ver la aplicación cuando nos conviene, ¿no? Pero lo que tienen que ver es que esta es buena y esta es buena, no hay ninguna aquí que sea mejor que la otra, ¿no? Pero eso sí, con esta nueva parametrización tenemos que cambiar el intervalo donde t está, este nuevo t, ¿no? Que es otro t. Ahora t, ¿de dónde a dónde iría? Para que yo pueda hacerlo desde aquí hasta acá también, ¿no? No puedo mantenerlo igual, porque si me iría aquí de 0 a 0 no hay problema, pero si yo lo hago de 0 a 5, aquí ya tendría problema cuando evalúo y, ¿no? Ajá, sí. De 5, pero ya no sé a dónde. Sería de 0. De 0 no hay problema, ¿no? Porque ponemos t igual a 0, entonces este sí empieza en 0, x igual a 0, y y igual a 5, ese no hay problema. Entonces t vale de 0, sí no hay problema. Pero si yo, por ejemplo, sustituyo aquí el valor de 5 para t, aquí, por ejemplo, me quedará 5 menos 5 es igual a 0, que es lo que yo quiero obtener aquí. Si yo en esta nueva parametrización tomo el 5 y lo sustituyo acá, ya no obtengo el valor de 0, me va a quedar 5 menos 25, ¿no? Entonces me va a obtener menos 20. Ya recorrí la gráfica hasta por acá, y eso no me interesa. Este cachito de acá lo quiero quitar. Entonces, ¿hasta dónde tendría que recorrer t? A raíz de 5. Exactamente, ¿no? Entonces, lo hacemos desde 0 hasta raíz de 5, y entonces ahora sí, y de hecho se ve aquí que en este caso particular se mantuvo la misma dirección, ¿no? Estoy haciendo el barrido de esta forma. Ahora, una pregunta también interesante aquí. Si se fijan, por ejemplo, aquí llegamos desde aquí hasta acá. Supongan que, por ejemplo, esta es una montaña y ustedes se van deslizando y decimos que recorrieron esa trayectoria por este modelo en paramétricas, ¿no? Y luego dijeron, bueno, vamos a deslizarnos de otra manera, que sería nuestra ecuación paramétrica. Entonces se deslizan de otra manera por la montaña, de esta forma, ¿no? Y llegan a la base. ¿Cuál deslizamiento, digamos, en este caso, fue más rápido? ¿Con cuál llegan más rápido a la base de la montaña? ¿Con este o con este? Con el de El abajo. segundo, ¿no? Con el de abajo, ¿verdad? Porque aquí tuvimos que hacer 5 pasos, o sea, tenemos que t hasta 5 para llegar hasta abajo. Y aquí t tuvimos que variar de 0 hasta 2.20 y algo, ¿no? Que es el valor de raíz de 5, ¿no? Entonces se ve que casi disminuimos a la mitad del tiempo, ¿no? Entonces también es otra de las cosas que tenemos con las parametrizaciones. A lo mejor aquí íbamos un barridor lento y aquí hicimos un barrido más rápido, ¿no? Entonces también es algo importante que tenemos que considerar cuando reparametrizamos una curva. Podemos cambiar el sentido, podemos cambiar la velocidad, depende del parámetro como lo estemos variando, ¿no? Lo que sí es importante es que por lo menos el punto inicial y el punto final no se cambien para no cambiar la curva, ¿no? Ya que tan rápido la recorramos, bueno, ya ya después lo analizaremos, ustedes van a llevar su curso de geometría diferencial, y en geometría diferencial, que es una de las matemáticas que lleven, nada más que es un nombre muy pomposo, se estudia todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces básicamente eso es lo que habían revisado hasta ahorita. Ya para no hacerlo más largo, porque si no, sí les voy a quitar toda la segunda hora de clase, lo dejamos hasta aquí, el repaso, bueno, a menos que alguien tenga alguna duda.
y nos vemos el lunes, ahora sí, para iniciar ya. Todo esto que estuvimos viendo fue como el precálculo, ¿no? Conceptos básicos que tenemos que revisar, de funciones, y entonces ahora sí, el lunes comenzamos a ver razón de cambio promedio para llegar al concepto de límite. Yo creo que el lunes mismo podemos llegar al concepto de límite, que bueno, que van a ver los conceptos de Elsidos y Delta, que ya habrán visto memes por ahí en la red, ¿no? Bueno, dudas de composición, función inversa o de ecuaciones paramétricas. Si no hay dudas, entonces nos vemos el lunes. Los dejo ya descansar. Bueno, tienen la sesión de la tarde. Cualquier duda, bueno, espero que con lo de la parte de rotación quede con eso. Si no, lo podemos seguir revisando. Digo, a lo mejor ya no tanto para la tarea como sea, ya la entregan el lunes, pero que sí quede claro esos conceptos, ¿no? Porque sí será bueno. Ya no vamos a ocupar tanto rotaciones ahorita para el resto de los temas, pero sí es bueno que más o menos te quede claro esos conceptos, ¿no? Bueno, entonces le digo, si no hay más dudas, entonces nos vemos el lunes. Alguien dice en el chat que tiene una ecuación paramétrica. Déjame ver el chat, sí, se me olvidó. Una ecuación paramétrica, sí, ya, gracias, no la había. Una ecuación paramétrica son ecuaciones que definen a las coordenadas X y Y con respecto a un parámetro, ¿no? Obviamente aquí me estoy restringiendo al caso en 2 dimensiones. Pero si te fijas, también por eso es lo importantísimo que tienen las ecuaciones paramétricas. Si te fijas, aquí no hay nada que me impidiera definir Z, o sea, una tercera coordenada, en términos de otra función, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, estar estudiando el movimiento de una mosca aquí en el espacio completo, ¿no? Complejo como pueda ser el del movimiento, supongo que todos nos hemos quedado viendo la mosca, tan complejo como sea, pero las ecuaciones paramétricas nos los permiten, ¿no? Entonces son ecuaciones que definen las coordenadas en términos de un parámetro, ¿no? Eso lo van a hacer, ¿no? Y además, digo, nos podemos ir más allá de eso, ¿no? Podemos tener ecuaciones en R con las dimensiones que quieran, ¿no? En R4, en R5, en R10. Y es un ente completamente abstracto que no visualizamos, no podemos verlo fuera del R3, ya no podemos visualizarlo nosotros, pero matemáticamente lo podemos estudiar. Yo podría explicar las 20 componentes con 20 diferentes ecuaciones paramétricas y eso nos ayuda a explicar muchas cosas distintas. Supongo ustedes, por ejemplo, por lo menos de pasadita han escuchado la teoría de cuerdas, ¿no? Que utiliza 11 componentes ahorita, 11 dimensiones. Cada una de esas dimensiones tiene sus ecuaciones, ¿no? Escritas de una forma muy similar así, ¿no? Por eso, y la importancia de estas ecuaciones, ¿no? Fuera de las que ya discutimos, ¿no? Pero bueno, la respuesta corta sería, las ecuaciones paramétricas nos definen las coordenadas cartesianas en términos de funciones que dependen de un parámetro. Esas serían las ecuaciones paramétricas, ¿no? Y bueno, ya tienen todas estas propiedades de cómo podemos hacer el barrido y todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé si más o menos quedó un poquito más claro y de la importancia también de su estudio, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que el tema más, a lo mejor ahorita el tema un poquito más complejo podría ser de ecuaciones paramétricas, porque bueno, las funciones, composiciones, como ya se había visto un poquito, paramétricas, no sé si lo hayan visto en la prepa, pero también échenle un ojo a la lectura que les puse ahí, ahí se explica también de mejor forma, bueno, no sé si mejor forma, de otra forma, encuentran unos ejemplos que también les puede ayudar a lo mejor a profundizar un poquito de esto, pero bueno, sí quería también entrar en esta parte, ¿no? Que no lo habíamos discutido nosotros, entonces aprovechar esta clase que quería darla sencilla para discutir eso. Otra cosa es, entonces les voy a publicar también hoy en el Classroom una otra encuesta, ¿no? Una encuesta más, donde les voy a preguntar cómo prefieren las sesiones. ¿Prefieren que sean de esta manera, como videoconferencia 1 hora? Yo esperaría no tardarme más, ahorita ya me tardé un poquito más, pero en general intentaría que no lleguen ni siquiera a la hora, de unos 50 minutos máximo. Sesiones de 50 minutos y luego que les mande a revisar algún tema, ¿no? O que prefieren un video y luego revisar un poquito de temas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado sí me gustaría también que no todas las sesiones fueran de video, ¿no? Porque también es lo que nos pidieron, ¿no? Que no los tengamos viendo videos todos los días porque resulta un poco cansado para ustedes video tras video tras video. Entonces también alguna clase por ahí, intentaré que a lo mejor sea un tema más sencillo. Había querido que fuera el tema de cónicas así como una clase completamente libre para ustedes porque pensé que muchos ya lo habían visto. Creo que causó también muchas dudas eso, pero pues
bueno, intentaré que sean temas simples los que siempre se mantengan así, pero sí me gustaría no perder estas clases para que no tengan que estar viendo los videos todos los días, ¿no? Pero bueno, como ustedes me vayan diciendo que van prefiriendo trabajar, ¿no? Entonces les voy a hacer esta encuesta, a ver si prefieren los videos o prefieren las videoconferencias de 1 hora, eso sí, videos y conferencias no pasarán de ese tiempo. Y ya yo no tengo problema en ninguno de las dos, ¿no? Creo que como ya les había comentado, las dos tienen sus ganancias. La videoconferencia, la videoconferencia tiene las ganancias, por ejemplo, que ahorita me pueden preguntar, podemos interactuar un poquito más, yo les puedo preguntar, me pueden contestar, puedo ir viendo cómo va el conocimiento entrando o no entrando. La ganancia del video es que, por ejemplo, si a ustedes se les hace sencillo, lo pueden adelantar. Si a ustedes se les hace complicado, a lo mejor pueden hacer una pausa. Revisan 10 minutos de video y luego otros 10 minutos después de revisar otras cosas o qué sé yo. Entonces tienen sus ganancias las dos modalidades, ¿no? Pero yo me acomodo a la que a ustedes les guste, yo no tengo ningún problema. También para mí las dos tienen sus ganancias en cuanto al preparar clases, ¿no? Pero bueno, les pongo el cuestionario y ya me comentan, ¿no? Y les comparto luego los resultados. También el resultado que va ganando hasta ahorita con las clases de la tarde creo que es a las 3, si no mal recuerdo. Les comparto de todos modos la gráfica para que la vean, para que vean que no impusimos un horario, ¿no? Que ahí está la estadística de todos los que participaron en la encuesta. Pero bueno, si ya no hay más Recuerdos. que ver, entonces nos vemos el lunes. Ok, profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Ajá, Muchas de nada. gracias. Muchas gracias, profesor. De nada, hasta luego.